lugar, quiero presentarles a la doctora Gabriela Cano. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente se desarrolla como profesora investigadora en la UAM Iztapalapa y en la UNAM también. Sus investigaciones sobre la historia social y cultural de las mujeres y de género han aparecido publicadas en diversos libros y revistas de México y otros países. Entre esas ediciones se cuentan como coautora y coeditora la obra Género, Poder y Política en el México posrevolucionario, que se encuentra en prensa, y así como La Historia de las Mujeres en España y América Latina, que se publicó en Madrid en varios volúmenes. Además, es coautora en La Historia de las Mujeres en Occidente, coordinada por Michel Perrot y Georges Duby, publicada en Madrid. En estos momentos tiene en prensa un libro de su autoría que se llamaba Elena Arizmendi. Le dejo la palabra a la doctora. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a las instituciones organizadoras y en particular a José Manuel Villalpando y a Pablo Serrano. Esta es una mesa sobre movimiento zapatista. En estricto sentido, yo voy a hablar más bien de la memoria zapatista y solo un poco del movimiento zapatista. Este trabajo se llama Género y Memoria de la Revolución Mexicana, las mujeres zapatistas vistas por Gertrude Duby. ¿No se oye? Sí. Aquí estoy mejor. La memoria de la Revolución Mexicana adquirió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas una importancia que antes no había tenido. Políticos, escritores y periodistas destacaban los logros revolucionarios y los méritos de los principales dirigentes. La exaltación de Madero, Villa, Zapata y Carranza, mencionaron en la mañana que los nombres de de Zapata y Carranza se pusieron en letras de oro en la Cámara de Diputados, contrastaba con la invisibilización de las contribuciones de las mujeres al movimiento revolucionario. El recuerdo de sus nombres se perdía y sus acciones se olvidaban o se trivializaban en el mejor de los casos. Se hacía un reconocimiento a la soldadera anónima y sacrificada que había apoyado a los ejércitos revolucionarios. Pero se olvidaban a las mujeres concretas con nombre y apellido. Y aún la soldadera anónima fue opacada por la figura de la Adelita. Inspirada en las mujeres que apoyaron a los ejércitos norteños, Adelita es una abstracción, una representación estereotipada y nacionalista que exaltaba la belleza y juventud, la belleza, la juventud y la sumisión como las principales características de la identidad femenina mexicana. La figura de Adelita servía al mismo tiempo como un contrapeso simbólico a las cualidades viriles de los héroes revolucionarios que en esos años se consolidaban en el discurso conmemorativo de la Revolución Mexicana. Proliferaron en la prensa especulaciones sobre el lugar de origen de la Adelita, que si era de Parral, de Chihuahua, de Durango o hasta de Nuevo Laredo. Incluso hay una versión que era de Laredo. Todo mundo tenía su propia versión sobre este personaje. Era una señora que vivía enfrente de la casa de mi mamá, ironiza Carlos Monsiváis. Yo sostengo que precisar la identidad en realidad importaba poco. De lo que se trataba era de recrear una y otra vez el estereotipo femenino y nacionalista. Para contrarrestar el desvanecimiento de la memoria de las mujeres de la Revolución Mexicana, algunas escritoras vinculadas al Frente Pro Derechos de la Mujer, como Matilde Rodríguez Cabo, Adelina Cendejas y Esperanza Balmaceda, entre otras, recabaron datos sobre la participación revolucionaria de las mujeres. Su esfuerzo tenía el propósito político de mostrar que las mujeres habían hecho contribuciones importantes al movimiento revolucionario y con ello rebatir la noción de que por naturaleza y tradición las mujeres tenían inclinaciones políticas conservadoras. A la larga prevaleció el temor al conservadurismo de las mujeres y el reconocimiento al sufragio femenino se pospuso por más de 15 años.
pero quedaron los recuentos biográficos de mujeres revolucionarias que de otra suerte quizá no se hubieran escrito. Publicados como folletos o artículos de prensa, los recuentos históricos de Rodríguez Cabo, Zendejas y Balmaceda son breves semblanzas redactadas a partir de referencias indirectas o de documentos escritos por participantes en el movimiento revolucionario. Casi siempre están escritos con apresuramiento y generalmente no integran a los personajes a un discurso narrativo que vincule a las biografiadas entre sí o con alguna facción revolucionaria. En cuanto a la selección de los personajes, los textos privilegian a las mujeres urbanas, profesoras de escuela y obreras que apoyaron al maderismo, combatieron al gobierno de Victoriana Huerta y en muchos casos tomaron partido por la causa del constitucionalismo. En cambio, apenas se menciona a las mujeres rurales que actuaron en el movimiento zapatista y mucho menos a las que actuaron en favor del villismo. De las seguidoras de Emiliano Zapata, la escritora Dolores Jiménez y Muro, a quien se atribuye el haber colaborado en la redacción del prólogo del Plan de Ayala, es quizás la más mencionada, aunque también son frecuentes las referencias a la profesora poblana Paulina Maraver, quien al igual que Jiménez y Muro, había sido maderista para después vincularse con el movimiento zapatista. En general se omite en estos recuerdos a las mujeres rurales, que en los pueblos zapatistas participaron en el movimiento revolucionario como proveedoras de alimentos, espías o aún empuñando las armas. Que yo sepa, el único registro de largo aliento de la participación revolucionaria de las mujeres en el movimiento zapatista fue el que hizo Gertrude Tubby, exiliada de la Segunda Guerra Mundial y llegada a México en 1940, con una cámara de segunda mano, un pobre dominio del español, una visión exotizante del México rural y una perspectiva ideologizada sobre la Revolución Mexicana. Tubby entrevistó y fotografió a una veintena de hombres y mujeres zapatistas a lo largo de varios meses. Así, logró documentar los recuerdos y vida cotidiana de las mujeres que habían sostenido el día a día de la guerrilla zapatista y que a nadie le importaban en el México posrevolucionario. Su formación de trabajadora social y su gusto por la vida rural le permitió a Tubby ahondar en la experiencia de las antiguas zapatistas. Algunas de ellas las visitó varias veces en sus casas para ganarse su confianza. Por ejemplo, Tubby pasó varias mañanas sentada en el piso en el precario puesto de plátanos que Apolinaria Flores tenía en el mercado de Tepoztlán. Habían transcurrido 20 años desde los tiempos de la guerra, pero la señora Apolinaria, espía y curandera, le tomó tiempo revelar secretos de aquellos días de persecuciones y muerte. Las notas de campo de Gertrude Tubby, escritas en alemán, inglés y salpicadas con algunas palabras de español, aunque fragmentarias, ofrecen retratos con una profundidad psicológica que no tienen las semblanzas revolucionarias escritas por las autoras, las semblanzas de mujeres revolucionarias escritas por las autoras vinculadas por el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que son estampas más bien superficiales. Sin embargo, a pesar de la empatía que Tubby tuvo con la mayor parte de sus entrevistadas y el amplio trabajo que realizó a lo largo de varios meses, la extranjera solo llegó a publicar 2 crónicas de tema zapatista. Una sobre Emiliano Zapata, a quien consideraba un adelantado del socialismo, y otra sobre mujeres zapatistas, centrada en torno a